digas, no me digas, no me digas. Café con sabor amargo. Porque era una estrategia hitleriana de Goebbels. Según Goebbels, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, de que ya pasó lo peor y que funcionó la estrategia y que ya nos estamos recuperando, que ya pasó lo peor. Siento que ya pasó lo peor, de que ya pasó lo peor, que ya pasó lo peor, ya pasó lo peor, ya pasó lo peor. Ya pasó lo peor, ya pasó lo peor, ya pasó lo peor. Esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles, que no se enfrenta al ejército con el mismo pueblo. No olvidemos que el ejército está formado por el mismo pueblo de México. Hay que cuidar a la institución militar. Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes con don Luis Correa en un programa de Café con Sabor Amargo. Don Luis, buenos días, Luis. Muy buenos días, Gerardo. Buenos días a la producción. Buenos días al auditorio que amablemente nos ve y nos escucha. Luis, de verdad, me da mucho gusto que a pesar de que cada martes, yo no sé por qué, por algo de ser, nos bloquean, nos limitan, nos reportan con más de 100 veces que somos spam. Seguimos como cuchillito de palo, seguimos dándole, y sí les agradezco a la gente que nos hace el favor de ver, que nos digan, Gerardo, sí les vemos, sí les escuchamos, pero son demasiado duros ustedes, por eso la verdad les bloquea, entiéndalo. Es aquí, recuerda que la mentira y la incapacidad de la mentira, pues valen más. Además, entiéndelo, si Fey fue capaz de un presidente bloquear, ¿por qué a ustedes no? Y es esto, Luis, mentira tras mentira. Ya parece una canción, pero además de esa mentira es incapacidad. Realmente una mentira dicha 1000 veces, como dice el presidente, ya me la creo, ya que la gente se la cree, cuando la incapacidad de él es cada día más manifiesta, Luis. Buenos días. Buenos días. Mira, Gerardo, hay una mezcla de varios elementos, ¿no? En primer lugar, pues es tan eficaz como método comunicacional o método propagandístico el que explica el mismo presidente del régimen de Hitler con Goebbels, que era su ministro de propaganda. Es tan eficaz que, pues a pesar de los fracasos de este gobierno, fracasos que son cientos de miles de vidas cobradas, son millones de empleos perdidos, familias en situación difícil, negocios cerrándose, etcétera, etcétera, sigue teniendo una alta aceptación. O sea, resulta que pues la mentira repetida así, tantas veces, tan contundentemente, con tal fuerza comunicacional, pues tiene un efecto favorable, o sea, tiene buena parte del éxito que buscan, ¿no? No es casual que el gobierno mexicano y específicamente Andrés Manuel ocupen tanto el espacio comunicacional. Por eso son todas las mañaneras, por eso es tanto hablar y hablar y hablar de este presidente, porque confía en que la repetición de las mentiras le granjea una aceptación. Es tal su aceptación que vamos en la cuestión de las encuestas, en la medición de su popularidad, él sale arriba a pesar de que la misma gente que lo aprueba a él como persona, a él como líder, lo descalifica como presidente, lo descalifica como gobernante, lo descalifica como acción gubernamental. Entonces, aquí hay una, pues de alguna manera una paradoja, que quien sabe que es ineficiente, lo aprueba. Entonces, resulta que las mentiras le son efectivas. Hombre, el video que pasaban del Latinus,
se refería expresamente a cuántas veces ha dicho que hemos pasado lo peor, que se ha dominado la pandemia, y resulta que pues, las cifras desmienten eso. Entonces resulta que hay una población que le cree al presidente, le cree en el ánimo al presidente, en el corazón le cree al presidente, en el estómago le cree al presidente, en el hígado le cree al presidente, pero en la cabeza no le cree al presidente. O sea, ¿por qué? Porque el ciudadano razona y dice, este gobierno está mal. Este gobierno no nos está dando los resultados que esperábamos. Este gobierno no nos está diciendo la verdad. Este gobierno no está produciendo las acciones útiles para nuestro bienestar. Ah, pero quiero al presidente. Ah, pero estoy con el presidente porque los malos de antes, porque los mentecatos. Entonces resulta que los órganos emocionales del ser humano, del mexicano, de la gran parte del pueblo mexicano, están emocionalmente con el presidente, pero racionalmente saben que el presidente está haciendo un muy mal trabajo. Y ahí pasaba la producción un video pequeño donde el presidente hablaba de la incapacidad de los gobiernos civilistas, estaba hablando del ejército, estaba hablando de gobiernos anteriores que le encomendaron al ejército tareas que él rechazaba públicamente, y específicamente hablaba de la tarea de dar seguridad al pueblo mexicano y específicamente del combate al narcotráfico. Pues resulta que el presidente que cuestionaba eso, en su gestión gubernamental le da más tareas. Entonces está más convencido de que este gobierno que él encabeza tiene menos capacidad de acción, tiene menos aciertos que los gobiernos que criticaba anteriores. Esa es la razón. Y eso es lo que ve el mexicano a la luz de su entendimiento, a la luz de su razón, a la luz de sus neuronas. Y entonces, por eso lo descalifica este gobierno y a su gobernante en materia de eficiencia gubernamental, pero emocionalmente sigue con él. Entonces, las cifras les demuestran que el manejo de la pandemia es un desastre en México. Ah, pero su corazón está con AMLO cuando les dice una y otra vez la mentira, como le expone el Latinus, que ha domado la pandemia. Seguimos sin domar la pandemia, sigue habiendo la incapacidad. Al ejército mexicano ya no solo le asignó tareas que evidentemente para todos los mexicanos nadie tiene la capacidad que es de combatir por la fuerza letal que tiene la delincuencia organizada, nadie tiene más que el ejército capacidad para combatirlo, pero resulta que este presidente ya le asigna tareas que, híjole, son un reconocimiento de su incapacidad para construir un aeropuerto. El gobierno no tiene en su conjunto y toda la sociedad mexicana, las constructoras de México, no tienen capacidad para construir un aeropuerto. La capacidad de construcción de los mexicanos no da para hacer una sucursal bancaria. A ver, entonces resulta que tampoco da para vacunación, porque ahí tiene metido al ejército vía la Guardia Nacional. Entonces resulta que quien cree que al ejército darle tareas significa reconocer la incapacidad del gobierno, como están las palabras de Andrés Manuel en ese video, en los hechos reconoce esa incapacidad del gobierno que él dirige para asignárselas al ejército. Entonces aquí hay Luis, conjunción de mentiras e incapacidad, ¿sí? disculpa, pero recuerda que incluso Sí. muy bien la gente va a recordar que era tema de campaña, tema todos los días, tema que se opuso contra Felipe Calderón, contra Peña Nieto por 12 años, que el ejército tenía que regresar a los cuarteles y no combatir la delincuencia. Era su tema de campaña, era su bandera, Luis. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Sí. Bueno, en primer lugar, yo cuando empezó el gobierno y no regresó el ejército a los cuarteles, yo estuve de acuerdo públicamente y no me voy a desmentir, porque sigo estando convencido de que el gobierno mexicano no ha desarrollado una capacidad suficiente para el combate al narcotráfico, y regresar el ejército a los cuarteles significaba dejarle abiertas las calles a la delincuencia organizada y específicamente al narcotráfico. ¿Correcto? Entonces yo estuve de acuerdo con que el presidente no hiciera lo que dijo en campaña, pero sí era un hecho que él pensaba que el ejército mexicano no debiera tener tareas que el gobierno mexicano pudiera encarar.
Lo que pasa es que cada vez al asignarle más tareas al ejército, lo único que está acreditando en los hechos que el gobierno mexicano cada vez tiene menos capacidad de hacer acciones de acuerdo a sus responsabilidades. Resulta que el gobierno mexicano ya no puede ver aduanas, resulta que el gobierno mexicano ya no puede ver fronteras, resulta que el gobierno mexicano ya no puede construir aeropuertos, resulta que el gobierno mexicano ya no tiene capacidad de hacer sucursales bancarias, resulta que el gobierno mexicano ya no tiene capacidad de administrar un aeropuerto o tramos del ferrocarril que eventualmente se está construyendo, el Tren Maya, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, el discurso de campaña totalmente en contra de la participación del ejército en tareas que puedan ser asignadas a civiles, y en la realidad, restricción de actividades a civiles entregadas al ejército como un reconocimiento expreso, explícito de la incapacidad del gobierno mexicano. Pero además esa incapacidad ya ni siquiera hay que discutirla, porque los mismos que están a favor de Andrés Manuel están convencidos de esa incapacidad. O sea, ellos no te dicen, viva Andrés Manuel, vivan los cientos de miles de muertos, ese es un éxito de Andrés Manuel. No, dicen, los miles de muertos es un fracaso de Andrés Manuel, pero quiero a Andrés Manuel y estoy con él, ¿no? Dicen, no tengo empleo, no hay generación de empleo, se pierden empleos, cierran empresas, etcétera, etcétera, pero estoy con Andrés Manuel. O sea, la realidad mexicana está separada totalmente entre emociones y razones. Pero no solo entre los que están a favor o están en contra de Andrés Manuel, sino los mismos que están a favor de Andrés Manuel separan su emoción, su cariño o su coraje, o su cariño y su coraje de su razón. En su razón es un gobierno fracasado y en sus cariños y en sus odios siguen con Andrés Manuel. Por un lado lo quieren o por el otro lado representa el combate de todo lo que ellos ya aborrecen u odian. Y entonces resulta que toda esa reminiscencia de pasados, de seguirle echando la culpa todos los días a todos menos a él, menos reconocer sus errores, sus fracasos, sus incapacidades, es siempre atribuible a ese grupo que hay que seguir odiando, que se califica como calderonistas, como prianistas, como fifís, como conservadores, etcétera, etcétera. Entonces, eso es alimento a las emociones del mexicano. Y por el otro lado, las cifras, que son las que no se quiere que aparezcan o no quiere que ocupen el primer plano de la comunicación, por eso la insistencia y repetición constante del tengo otros datos, o sea, los datos que muestren veracidad o razón cuantitativa, calificada y demostrable de la realidad lastimosa que vivimos en México, conducidos por Andrés Manuel, esas son desdeñadas, desechadas o descalificadas con el tengo otros datos. Entonces resulta que ese discurso es en todos los ámbitos, es el manejo de la pandemia, que es el que se veía en el video al iniciar el programa, pero es en materia de corrupción, ¿no? Hoy tenemos un gran caso montado contra un gobernador como un ejercicio contra la corrupción, pero la mía totalmente solapada, vía la Secretaría de la Función Pública con Irma Heréndira, vía mi defensa ultranza, me refiero a Andrés Manuel, a Bartlett, o el desdén por las acusaciones contra Pío, contra su hermano, contra su tía. Entonces resulta que la realidad del gobierno es percibida hasta por los que quieren a Andrés Manuel como penosa, como vergonzosa, como lastimosa, como lastimante, como hiriente a la realidad, en la realidad del mexicano, pero la emoción sigue estando del lado del líder, ¿no? Entonces, ahí lo tienes en materia de vacunas. Hombre, pues aquí en nuestro medio empezamos a conocer de muchos casos de gente que por esa mentira de que la pandemia se ha domado y la incapacidad del gobierno de hacer las acciones necesarias para que tengamos la certeza de ir superando esta pandemia, pues hombre, cada vez más conocidos viajan al otro lado de la frontera a buscar que un gobierno que no es el suyo le resuelva algo que su gobierno es incapaz de resolver. ¿Por qué? Porque las vacunas siguen siendo todavía una ilusión, siguen llegando, pero el porcentaje de vacunados es muy menor.
mientras que del otro lado de la frontera decenas de millones de habitantes están siendo vacunados, e incluso habitantes de otros países, como es el caso de México. En México no logramos vacunar todavía ni siquiera a los adultos mayores, entre los que me encuentro yo, porque ya pasé los 60 años, no logran vacunar de acuerdo a lo que habían dicho. ¿Por qué? Porque los planes, pues pareciera ser que son para que no funcionen, o porque se tiene la intención política de que no funcionen, o porque se tiene la incapacidad que el mismo gobierno reconoce que hay que asignarle a otras gentes, específicamente al ejército, solo cuando el gobierno civil es incapaz de hacer la tarea. Y esa es la realidad que vivimos, una realidad muy discordante del discurso. Por eso el discurso es tanto. ¿Por qué es tanto el discurso? Para tratar de desbalancear nuestra percepción, nuestro conocimiento, nuestra conciencia de la realidad, que es realmente pues deprimente porque no le vemos ruta de solución. Pero no solo los que cuestionamos, Andrés Manuel, insisto en eso, Gerardo, tú cuando muchas veces dices el pueblo se da cuenta, yo te he cuestionado diciendo, pues no se da tanta cuenta desde que yo veo. Entonces ahora lo que hago es hacer una precisión. Si se da cuenta aquí, no lo reconoce aquí. El corazón sigue estando, el corazón, el estómago, el hígado. Los que saben algo de comunicación saben que las emociones ocupa proporcionalmente de la capacidad de asimilación de la información de fuera. Las emociones ocupan porcentajes arriba del 90%, y lo que pasa por la razón, por la cabeza, ocupa, los más optimistas hablan de un 5%. Entonces resulta que la gente sí se da cuenta, pero emocionalmente sigue con el líder, el que le hizo generar una esperanza, y de alguna manera aborda una situación en la que no se quiere reconocer el error que se cometió o el error que se está cometiendo en apoyar a alguien que, si bien se manejaba como alguien diferente a todo lo demás, termina siendo diferente porque es peor. No, pero Luis, eso que te interrumpa, pero lo hemos dicho, hay que reconocer la capacidad de ser un gran actor, un actor de comedia, así, que sabe cómo dar el mensaje diario y quitar los problemas en el ámbito nacional y meter su agenda. Y sigue con su agenda, y él cada día marca una agenda que a él le conviene, y lo peor es que los partidos políticos siguen cayendo en su agenda, y él, como gran manipulador, lo sigue llevando a estos partidos de oposición hacia donde quiere, Luis. Él así se ha comportado sus 2 años y medio, Luis. Creo que ese éxito comunicacional de él y su gente, porque no creo que él sea el artífice, él, como tú dices, es el actor, pero no es el guionista. De repente el guionista, el conocedor de la comunicación de masas, pues así como hubo un Hitler y hubo un Goebbels, pues hay un Andrés Manuel y hay un Epigmenio Ibarra, o hay otras gentes alrededor de él, y pues tienes hasta su vocero presidencial, ¿no? Que por cierto, esta semana se anotó una joya comunicacional. Wow. Ahí la tiene la producción con un Twitter de que ante el muro que armaron para proteger las instalaciones del Palacio Nacional y a sus habitantes esperamos temporales, dio un Twitter, ¿no? Donde prácticamente recalificaba la concepción de un muro, ¿no? Él hace un argumento, retórica, finalmente, donde quiere poner al muro como un símbolo de paz. Imagínate, resulta que ahora los muros son símbolos de paz. Pues qué ingratos fuimos con Trump, que tanto odiamos que nos estuviera construyendo un muro como un rechazo al pueblo mexicano, ¿no? No como una protección de sus intereses, aunque eso era realmente, pero nunca un muro ha sido un símbolo de paz, ha sido un símbolo de temor, de debilidad, hasta de pretensión de ostentar fortaleza frente a los débiles
que no sientan que pueden acceder al poderoso con demasiada facilidad, y símbolo de paz siempre han sido los puentes. Entonces resulta que un gobierno que rechaza tender puentes frente a una población que se siente agraviada, podemos particularizarlo en mujeres, pero en general el concepto es, cuando tú no haces puentes, sean físicos o sean de actitud, de acción, de búsqueda del otro, al encuentro de la razón del otro, al encuentro del dolor del otro, al encuentro del agravio del otro para buscarle solución a su situación, a su problema o a su necesidad, pues ahora resulta que como no lo haces, como el presidente dice, ante la incapacidad del propio gobierno que él encabeza, pues ahora hay que sustituir el lenguaje, hay que cambiar el significado de las cosas. Y ahora resulta que a los muros hay que llamarles que son muros de paz y los puentes, bien, gracias, no existen. Entonces, oye Luis, pero disculpa, además está genial. Es un muro de paz que garantiza la libertad y protege de las provocaciones. Bueno, Jesús Ramírez. Yo primero quise abordar el concepto, ¿no? Porque ahora resulta que los muros son de paz y los puentes, pues los dinamitamos, compadre, porque este gobierno que se dice del pueblo, que oye al pueblo, que el pueblo es sabio, que etcétera, parece que está prevaleciendo más el concepto del mismo presidente, que lo ha dicho, no lo digo yo, que el pueblo son como perritos, son como mascotas. Entonces resulta que cuando la mascota se altera, pues resulta que hay que mandarla al patio encerrada. El ser humano deja de tener contacto con esa mascota que se está poniendo medio rebelde, ¿no? Entonces parece ser que esa idea que tiene de relación entre el supuesto presidente del pueblo, que no lo es, que es presidente solo de sus ideas, de lo que él cree, lo que él quiere, y si resulta que el pueblo no entiende que todo es en su beneficio, pues resulta que al pueblo hay que tenerlo a raya, ¿no? Y eso es lo que pasa en Palacio Nacional. Hombre, hay un discurso de austeridad y hay una ostentación de palacio, de monarca, ¿no? Hay un discurso de cercanía con el pueblo y hay un rechazo al pueblo con el muro. Hay un discurso de paz, de entendimiento del dolor de los mexicanos en contra de los malos gobiernos, y lo que hay es una dinamitación de todo tipo de muros, muros físicos y muros emocionales o de acción gubernamental, y lo que hay es una separación entre el emperador y el pueblo que tiene necesidades o tiene agravios que quiere reclamar o quiere que cuando menos los escuche su gobernante para que se ocupe de ellos. Porque, a ver, nadie niega, podemos diferenciarnos en el juicio que hagamos de los modos, pero no creo que haya en México quien sostenga que las mujeres de México no tienen razón para reclamar los agravios del pasado y del presente, porque, y seguramente del futuro, porque no creo que por arte de magia el desprecio por la condición de mujer o el uso de la condición de mujer para satisfacción humana vayan a desaparecer en cualquier momento de la noche a la mañana como un acto de magia. Entonces resulta que ese pueblo que siente, ese pueblo que ha sufrido, mujer, hombre o lo que sea, en este caso es una protesta de mujeres, no es escuchable. No es pensable establecer puentes, no es ni remotamente susceptible de poner en la agenda compromisos específicos para superar ese pasado ignominioso de maltrato a la mujer. A ver, yo no creo que haya una ciudad en la que el índice de violencia intrafamiliar no esté en los primeros niveles de violencia en cualquier población mexicana. Es un hecho lamentable, penoso, vergonzoso. Podemos discrepar de los modos de protesta o expresión de ese descontento, pero no creo que haya alguien que pueda defender lo contrario. No creo que alguien pueda decir, se están quejando de lo que no existe. Entonces resulta en esta expresión de Palacio Nacional que lo que existe y ha agraviado a un pueblo al que dices gobernar
tú le pones un muro de rechazo. Esto no es atendible por mí. Y si fuera solo el muro y no estuviera ligado en estos momentos a la consolidación de la candidatura de Salgado Macedonio, pudiéramos decir que es un evento aislado. También pudiéramos decir que es un evento aislado si solo hubiera sido el muro, como para decir, bueno, que pase la parte álgida del reclamo social y luego atendemos lo demás, ¿no? Cuando Ramírez Cuellar dice que ¿cómo se llama? Es un muro que no busca la represión. Hombre, ahí están las imágenes en televisión de los granadazos, de gas lacrimógeno. Bueno, dice Claudia Sheinbaum que no usaron gas lacrimógeno, sino algo menos irritante. Bueno, entonces resulta que agredieron un poquito menos, ¿no? Pero hubo represión, hubo atemorizamiento de la gente, hubo gente tratando de desarmar la protesta en medio de las mujeres que protestaban. Entonces resulta que no es cierto, ni es un hecho aislado. Es una manera de ver el tema, es una manera de ver el gobierno, es una manera de ver a su pueblo, y resulta que su pueblo debe estar separado de él porque él disfruta de la austeridad palaciega, ¿no? O sea, ahora resulta que un palacio es austero. Pero bueno, entonces no hay puentes en este gobierno, no hay puentes de diálogo, no hay razón que vaya de un lado a otro, hay un adoctrinamiento que va de un lado a otro, y si no lo logro adoctrinar, los margino, los separo, los fustigo, los descalifico, los señalo, los inculpo, los persigo. Entonces resulta que estamos viviendo un gobierno que cada vez no solo es más mentiroso, no solo es más ineficiente, sino está más dispuesto a hostigar, a perseguir a todo aquel que pudiera dar señales, información, datos al pueblo mexicano para seguir alimentando la razón del mexicano, que vea que independientemente de lo que quieran a su líder está actuando muy mal y en contra del pueblo mexicano. Pero eso no importa, Luis. Lo importante es que él tiene otros datos. Y aparte recuerda que son los neoliberales, los conservadores, mujeres conservadoras, que están haciendo ese tipo de manifestaciones. Y ahora sí, como le decimos a él, ya chole con ese rollo, Luis. Porque de plano ya, si tienes un poquito de entendimiento y de cerebro, dices contras ese rollo, ya no te lo crees. Aunque tú tienes razón, el corazón es diferente al cerebro. Sí, desafortunadamente ese es el reto que hay. Estamos en un año electoral y yo creo que los partidos políticos, los que sean candidatos, tienen el reto de mostrar que pues ese pasado que se suponía el malo de México está siendo todavía empeorado por este ejercicio gubernamental, y tienen que de alguna manera representar la posibilidad de una nueva etapa en México. La de detenimiento del deterioro, la de búsqueda de acuerdos y consensos para ver cómo revertir todo este daño que se le está produciendo al país y cómo reconstruir una realidad diferente, porque es un hecho, cuando yo menciono las emociones del mexicano, aun cuando la razón le está diciendo que Andrés Manuel está haciendo bien, pues esas emociones están alimentadas por el agravio del pasado que esos políticos que quieren detener a Andrés Manuel representan para muchos mexicanos. Entonces, desafortunadamente, el mexicano cree que Andrés Manuel va a cambiar las cosas, racionalmente se da cuenta que las está empeorando, pero ¿cómo le puede significar una duda sustantiva al mexicano regresar al pasado que quería superar, ¿no? Entonces, aquí el mexicano va a estar en una paradoja muy, muy grande y tienen que ser creativos y de un hablar que el mexicano sienta honesto para que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, convoquen a la población a ponerle un alto a esto y estar dispuestos a superar la realidad que estamos viviendo hoy, que día a día está empeorando por un gobernante que se siente emperador y cada día más lejos del pueblo.
Don Luis Correa, gracias como siempre y hasta la próxima. Hasta la próxima. No me digas. Café con sabor amargo.